Hermanos, queremos dar inicio a nuestro estudio bíblico y oración. Hoy, miércoles 1 de julio del año 2020. Y es increíble como ya terminaron los primeros 6 meses del año. Así que damos muchas gracias a Dios por permitirnos llegar hasta este punto de este año. Vamos a orar y encomendar este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Padre Celestial, gracias por permitirnos poder tener este culto de estudio bíblico y oración hoy, que es mitad de semana, Padre, y que ya concluimos el primer semestre de este año 2020, un año 2020 que empezó no de buena manera con este virus mundial que nos ha afectado a todos, pero qué bueno, Señor, que hasta aquí tú nos has ayudado como iglesia, como familias, como individuos, como creyentes. Y Padre Celestial, pedimos que usted nos siga bendiciendo en lo que resta de este año 2020. Ahora pedimos tu bendición y tu presencia en medio nuestro en este tiempo de estudio bíblico y oración. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, queremos iniciar buscando en la palabra de Dios, en el libro de 2 de Crónicas, el capítulo 7 y los versículos 11 al 14. Queremos hacer esta lectura inicial para introducir este primer tiempo de oración. 2 de Crónicas 7, 11 dice la palabra de Dios: terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Esta promesa la hizo el Señor a Salomón el día que Salomón dedicó el templo que había construido a Jehová. Y el Señor le dijo a Salomón que si las puertas del cielo, las ventanas del cielo estuvieran cerradas y no hubiera lluvia como señal de maldición sobre la tierra, pero si el pueblo de Dios entrara a esta casa, a este templo, y se humillare e invocare su nombre y orare y buscare el rostro del Señor y se convirtiere de sus malos caminos, entonces Dios le dijo a Salomón que él iba a escuchar su oración desde los cielos, que iba a perdonar sus pecados y que iba a sanar su tierra. Y hermanos, nos encontramos en un punto muy importante de nuestra historia como nación dominicana. Estamos a días de celebrarse las elecciones presidenciales y congresuales en nuestro país. Y como iglesia, parte de una comunidad de fe, queremos esta noche dedicarnos a orar de manera especial por nuestro país, para que el Señor nos muestre su favor, para que el Señor obre con poder en medio nuestro, para que el Señor nos dé de su gracia como nación, para que podamos tomar las decisiones correctas que van a marcar el futuro de esta nación. Así que vamos a orar, vamos a clamar a Dios por misericordia, por gracia sobre nuestra nación. Y con ese mismo tema queremos comenzar cantando al Señor en esta noche. El himno número 8, Maravillosa Gracia. Necesitamos que el Señor nos dé esa maravillosa gracia a nosotros, a nuestra nación. Maravillosa gracia vino Jesús a dar, más alta que los cielos, más honda que la mar, más grande que mis
inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, gracia de compasión, gracia que sacia el alma con plena salvación, gracia que lleva al cielo, gracia de paz y luz, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, es inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Maravillosa gracia, llama con dulce voz, llámanos a ser hechos hijos de nuestro Dios, colma de su consuelo, nos llena de virtud, es la maravillosa gracia de Jesús. Inefable es la divina gracia, inmensurable cual la mar, fuente preciosa para el pecador, perdonando todos mis pecados, Cristo me limpió de mi maldad. Alabaré su dulce nombre por la eternidad. Amén. Necesitamos pedirle al Señor cada día que nos dé de su maravillosa gracia. Y vamos a cantar otro himno antes de pasar al primer tiempo de oración esta noche. El himno 226, Rey exaltado. Hermano, no importa los resultados de este domingo, nuestro Dios sigue en el trono y Él sigue siendo el Rey, un Rey exaltado. Vamos a cantar este himno 2 veces en esta ocasión. Aquí vamos. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús, y le alabo. Rey exaltado por siempre es Cristo, y yo le alabaré. Él es Señor, por siempre reinará. La creación su nombre proclamará. Rey exaltado en gloria es Cristo Jesús. Amén. Cristo es el Rey. Bien, vamos a iniciar nuestro tiempo de oración esta noche, orando por las peticiones de los hermanos. Salmo 102, versículo 1 dice: Jehová, escucha mi oración y llegue mi clamor a ti. 7
peticiones que queremos estar orando en este momento. En primer lugar, vamos a orar para que el Señor nos enseñe a vivir en santidad y en pureza cada día, ahora y para siempre. Que el Señor nos ayude, hermanos, en nuestras casas, donde quiera que estemos, que podamos vivir en santidad y en pureza delante del Señor. Número 2, vamos a orar para que Dios provea para las necesidades espirituales, materiales y físicas de toda nuestra familia. Que el Señor siga supliendo y mitigando nuestras necesidades materiales, espirituales y físicas. En tercer lugar, vamos a orar para que Dios obre en la salud de varios hermanos de la iglesia y de otras congregaciones con problemas serios de salud. En primer lugar, vamos a orar por la salud del hermano Sergio Roque, que tiene cáncer, para que Dios en su gracia y misericordia le sane por completo. También la hermana Idalia Peralta, otra querida hermana de la congregación que tiene cáncer. Vamos a orar para que Dios complete su obra de sanidad en ella. Por la hermana Elisa, por el hermano Chichi Ventura, por Chay, salud y salvación. Por el hermano Ramón Reyes, para que Dios también obre en sus riñones y le dé total salud. La hermana Carmen Lluveres, la hermana Gladys Paniagua, con problemas en la rodilla. También oremos por Emil y Tiago, para que Dios obre con poder en su salud. Los hijos de Emil que están con problemas de salud serios, vamos a orar para que Dios los sane. Pamela y Liana, su hermana, dos jóvenes de la iglesia en Villamella que tienen este virus del coronavirus. Vamos a orar para que Dios obre con poder en la salud de ellas. Y también vamos a orar para que Dios le conceda un buen embarazo y un buen parto a las hermanas embarazadas de nuestra iglesia. En el cuarto lugar, ustedes tienen ahí en sus hojitas una raya. Dice: el Señor obre, raya. Y ahí queremos que usted ponga cualquier petición personal que usted tenga delante de Dios, en el cual usted quiere ver que Dios obre con poder. Así que hemos reservado esa raya para que usted ahí coloque alguna petición familiar o personal que usted tenga, en el cual usted quiere ver a Dios obrar poderosamente. En quinto lugar, vamos a orar también para que el Señor deshaga toda obra del maligno y del pecado sobre nosotros y sobre nuestras familias. Que el Señor deshaga toda obra del maligno. El maligno está cada día atacando nuestras vidas, atacando nuestras familias, nuestros hogares. Tenemos que pedirle cada día al Señor que deshaga toda obra del maligno sobre nosotros, sobre nuestras familias, para que podamos seguir glorificando al Señor. Número 6, vamos a orar para que el Señor nos ayude a convertirnos en ganadores de almas. Hermano, no podemos olvidar nuestra misión como cristianos, como iglesia. Nuestra misión es alcanzar a los perdidos, llevar el evangelio de Cristo. Yo me pregunto, ¿cuántos de nosotros hemos tomado el tiempo en esta cuarentena para compartir el evangelio con alguien que no tenga a Cristo en su corazón? Necesitamos recordar que nuestra misión no es simplemente buscar la comodidad, no es el entretenimiento. Nuestra misión como cristiano y como iglesia es predicar el evangelio de Jesucristo, ganar las almas para Cristo. Y número 7, vamos a orar para que el Señor nos siga librando de contagiarnos con el coronavirus. Peticiones importantes que queremos estar orando en este momento. Así que vamos a tomar unos minutos para orar por estas peticiones.
Bien, vamos a cantar otro himno antes de pasar al segundo tiempo de oración, y es el himno 404. Ahora, ¿por qué hemos escogido este himno? Porque necesitamos, hermanos, pedirle al Señor durante estos días previos a las elecciones del domingo 5. Tenemos que pedir al Señor que nos llene de Santo Espíritu, que podamos completamente estar bajo el control del Espíritu Santo de Dios, para que podamos acudir el domingo próximo a las urnas, dirigido por el Espíritu Santo de Dios, para que podamos votar bien, podamos elegir no el candidato de nuestra preferencia, sino el candidato que el Espíritu Santo de Dios nos guíe a apoyar, a votar. Así que vamos a cantar en esta noche el himno 404, o deja que el Señor te envuelva. Aquí vamos. Oh, deja que el Señor te envuelva con su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón, entrégale lo que te impida en tu caminar con Dios, y tu vida llenará de bendición. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Alzamos nuestra voz con gozo, alabando al Señor. Con dulzura le entregamos nuestro ser. Entrega toda tu tristeza en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Cristo, oh Cristo, llénanos, Señor. Amén. Bien, vamos a orar por las peticiones de la iglesia. Son 8 peticiones, y la primera es para que Dios obre con poder en las elecciones del domingo próximo, 5 de julio. Vamos a orar para que el Señor obre con poder, y que sea el Señor quien, como dice la palabra, el que pone y quita reyes, que sea el Señor el que elija las próximas autoridades de nuestra nación. Pero que Dios nos use a usted y a mí, hermanos, a través de nuestro voto, un voto dirigido por el Espíritu Santo de Dios, que podamos elegir bien, que Dios nos use como instrumentos para Él establecer su voluntad buena, agradable y perfecta para nuestra nación. Número 2, vamos a orar para que Dios bendiga cada matrimonio y cada familia de la iglesia. Matrimonios que hemos tenido que estar más juntos que nunca durante esta cuarentena, lo que es bueno, pero también es un reto. Usted sabe las fricciones que se dan entre las parejas, los matrimonios, estando en la casa,
pues ahí afloran muchas de nuestras debilidades, pecados, pero confiamos en Dios de que el Señor pues nos ha mantenido fortalecidos como parejas y lo seguirá haciendo aún después de esta pandemia. Pero vamos a orar para que Dios siga bendiciendo cada matrimonio y cada familia de la iglesia y que podamos todos salir de todo esto más fortalecidos. Número 3, vamos a orar para que el Señor bendiga a los ministerios de jóvenes y adolescentes. Dios mediante, este próximo sábado comenzamos nuestros cultos de jóvenes presenciales, obviamente con mascarillas, con distanciamiento físico y social, pero Dios mediante esperamos este próximo sábado reiniciar los cultos de jóvenes para poder seguir edificando a este grupo de la iglesia tan necesitado de la palabra de Dios, de la instrucción divina, como son los jóvenes. Y también por los adolescentes, para que el Señor use a los líderes, use a los voluntarios que trabajan con ellos, para que podamos seguir viendo adolescentes crecer en los caminos de Dios. También vamos a orar por los misioneros de la iglesia, dentro del país y fuera del país. Que el Señor les provea, que el Señor les siga usando con poder. Si usted y yo hemos tenido ciertas limitaciones y necesidades durante este tiempo de cuarentena, ¿qué más nuestros misioneros que están involucrados de lleno en la obra? Vamos a orar para que Dios les siga proveyendo, les siga usando con poder y cuidando de todos los males y todos los ataques que envuelve la obra misionera, pero también de manera especial, Dios también guarde a nuestros misioneros de contagiarse con este virus del coronavirus. También vamos a orar por nuestros pastores, por el pastor Agüero, su servidor, para que el Señor nos siga bendiciendo, siga usando, nos siga capacitando. También orar por los encargados de los ministerios de la iglesia, cada uno de los hermanos y hermanas que están al frente de algunos de los ministerios de la iglesia. Vamos a orar para que Dios los fortalezca, los bendiga, los siga usando y también siga bendiciendo a sus familias. También vamos a orar para que Dios en su voluntad y a su tiempo nos permita poder iniciar los trabajos de construcción del nuevo templo para la iglesia. Vamos a orar para que el Señor nos siga dirigiendo, siga proveyendo los recursos económicos y también los recursos físicos, el espacio, para que podamos entonces iniciar este proyecto tan anhelado por nuestra iglesia como un nuevo templo. También vamos a orar para que el Señor siga obrando y bendiciendo el colegio de la iglesia. Ya prácticamente ayer cerramos el año escolar 2019-2020 de una manera obviamente inusual, pero se cumplió con el trabajo, se llevó a cabo la misión, que es educar, que es inculcar los valores a los estudiantes, valores espirituales, pero también todo el conocimiento secular a través de las materias que se imparten. Pero damos gracias a Dios que a pesar de esta pandemia, el colegio de la iglesia pudo cumplir con su trabajo, con su misión, y ayer concluyó con éxito este año escolar. Y también vamos a orar, número 8, en último lugar, para que Dios quite el temor a todos los hermanos de la iglesia y que podamos congregarnos todos juntos otra vez. Hermano que nos está escuchando, el pastor ha estado haciendo énfasis en estos días sobre esto y queremos seguir enfatizando, hermano, de que no hay temor. No debe haber ningún tipo de miedo en usted venir a la casa de Dios. Hermano, no hay lugar más seguro, número 1, para un creyente que estar en las manos de Dios. Sea aquí, sea en cualquier lugar. Usted, si es cristiano, si es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted está en el lugar más seguro sobre la tierra, que son las manos de nuestro Dios, que es un Dios poderoso, un Dios bueno, un Dios que todo lo sabe y está en control de todo. Pero en segundo lugar, después de las manos de Dios, el lugar más seguro en esta tierra es la casa de Dios. Así que le animamos, hermano, que venga a la iglesia, venga al templo, para que usted pueda congregarse con su iglesia y pueda disfrutar una vez más de
estar en la casa de Dios. Así que vamos a orar para que Dios quite toda obra del maligno, todo miedo, todo temor. Si usted y yo podemos, y lo hacemos todos los días, salir a la calle, hacer la diligencia, ir al banco, ir al supermercado, sin temor, con las precauciones del lugar, pero sin temor, ¿por qué debemos tener temor de venir a la casa de Dios? Así que vamos a orar para que Dios obre en cada una de estas peticiones.
Esta noche vamos a continuar con nuestro tema hablando acerca de la casa. Recuérdese que el tema que estamos trayendo en sentido general es cómo puede ser nuestra casa, nuestro hogar, darle un uso espiritual. Y hemos hablado de todos. Hoy, por la gracia de Dios, será el último tema que estaremos tratando. Así que es un tema también muy importante, aunque no tenemos tantas ocasiones para ponerlo en práctica, pero cuando se nos llegue a la mano hacerlo, sería bueno hacerlo. En el libro de Hebreos, el capítulo número 13, versículo número 2. Hebreos, el capítulo 13 y el versículo número 2, nos habla acerca del tema que vamos a tocar en esta noche. Hebreos, el capítulo 13, versículo 2, dice: no os olvidéis, y vamos a leer desde el 1. De verdad es muy importante leer el 1, porque este versículo 1 es la base para todos los deberes que nosotros tenemos como cristianos. Dice Hebreos, el capítulo 13, versículos 1 y 2, permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Permanezca el amor fraternal, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Abre tu casa a la hospitalidad, es el tema que queremos tratar en esta hora, para que el Señor nos ayude a tener esa visión sobre cuántos usos le podemos dar a nuestra casa, a esa casa que Dios nos ha dado, a ese hogar. Y cada vez, óigame hermanos, cada vez que le damos un uso espiritual a la casa de Dios, eso es tener la presencia de Dios obrando en favor de nosotros y de los nuestros. Estaremos siendo instrumentos de Dios cuando abrimos, y ya usted sabe que con Dios nunca nadie sale perdiendo. Es un Dios que lo merece. No hacemos nada por lo que vamos a recibir de Él. Hacemos todo por lo que Él es y por lo que ya hemos recibido de Él. Y por eso es que tenemos que a todo lo que tenemos, hermanos, a todo lo que usted tiene, su dinero, su casa, su carro, sus bienes, a todo, tenemos que darle un uso espiritual. Vamos a orar. Padre bueno, Dios todopoderoso y santo, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús por permitirnos estar en esta hora aquí en tu casa, para que a través de la enseñanza de tu palabra, el corazón y el alma de cada hermano pueda ser edificado en este tiempo especial en el cual necesitamos tener estos cultos de forma virtual. Gracias por la bendición que tú nos has dado de proveer toda esta enseñanza durante este tiempo especial. Ayúdanos, Señor, a seguir fieles a ti y a seguir viniendo a tu casa cuando este tiempo especial se va quitando, y que por la gracia de Dios podamos congregarnos completamente en tu casa. Señor, visítanos en esta hora, enséñanos, que tu Espíritu tome esta verdad y no sea tu siervo que la traiga, sino tú. En el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la hospitalidad es una de las enseñanzas que encontramos en el libro de Génesis. Lo encontramos hasta el libro de Pedro. Y si usted sigue un poquito más allá, también lo va a encontrar, como veremos, en Tercera de Juan. O sea, desde el libro número 1 hasta el libro número 65 de la Biblia, encontramos a lo largo y ancho de esos pasajes de la Biblia el énfasis que Dios hace de la hospitalidad, de acoger a aquellas personas que necesiten pernoctar, venir a nuestra casa a comer, venir a nuestra casa a dormir, venir a nuestra casa a quedar un tiempo, sea un tiempo corto y en algunos casos a veces hasta un tiempo un poquito mucho más largo. Pero yo le puedo hablar acerca de eso porque realmente
por la gracia de nuestro Dios, yo he visto lo hermoso que es esto. Hace unos años atrás, recuerdo de alguien que comenzó a llegar a nuestra iglesia, aquí a la iglesia, y tenía unas situaciones de salud un poquito complicadas en su aspecto emocional, nervioso, mental. Así que un día me enteré de lo mal que estaba y obviamente hablé con mi esposa y le pedí a mi esposa que si fuera posible que se quedara, conversé con ella, que si era posible que se quedara él y creo que eran sus 2 hijos. Y así fue, lo albergamos ahí, compartimos nuestra casa, compartimos las camas que teníamos, compartimos los alimentos que teníamos, pero lo más importante fue que siempre por la mañana y en la noche nos arrodillábamos a orar. Cómo Dios obró de una manera especial en estos hermanos y cómo Dios hizo su gran obra. Es que la hospitalidad no es solamente un plato de comida, no es solamente brindarle una casa, es que encierra muchas bendiciones que Dios quiere traer a otra persona a través de nosotros y a través de nuestra casa. La palabra hospitalidad, muy bonita, en el idioma griego se escribe filosenia, y la palabra filosenia significa literalmente amor al extranjero o amor al extraño, mostrar afecto y bondad al extraño, al extranjero, al que no es parte de nosotros. Ya obviamente que cuando lo encontramos en la Biblia se aplica bastante a nosotros más entre los cristianos. Implica al anfitrión, aquel que los recibe, prepararse para cumplir con los requerimientos básicos de un invitado, lo que esa persona vaya a necesitar en ese tiempo de pasante. Los requerimientos de un huésped tradicionalmente son la alimentación, la bebida, el baño, el refugio, el alojamiento, y no solamente eso, sino compartir muchas veces espiritualmente con ellos, anímicamente con ellos, emocionalmente con ellos, recreativamente con ellos. Es un tiempo en el que la persona no solamente su cuerpo necesita estar en un lugar para recibir aspectos físicos, sino, hermanos, es que se reciben muchos aspectos espirituales. El texto que tenemos aquí en el libro de Hebreos nos dice claramente que la hospitalidad es el resultado de lo que la Biblia llama el amor fraternal. La palabra fraternal significa ese amor hacia los hermanos. Ese es el término de esa palabra, el amor hacia los hermanos. De ahí sale esa palabra de una ciudad que se llama Filadelfia. Y la palabra Filadelfia significa amor hacia los hermanos. Adelphos se refiere a hermanos en el idioma griego y filo es amor, o sea, amor hacia los hermanos. Entonces, Dios nos enseña que nosotros tenemos que tener deberes hacia los hermanos. Nunca se olvide de eso. En algún momento en la iglesia tenemos que recordar eso, hermanos. A veces pensamos que nuestro único deber es venir a la iglesia, sentarnos, compartir con los hermanos, saludar al hermano, darle un saludo a nuestro hermano, decirle Dios te bendiga, verlo e irnos. Y hay algunos hermanos que ni siquiera saludan a los hermanos. Mis queridos hermanos, quiero decirle esto. Si usted entiende, si usted ama a Dios, se va a sentir que tiene que cumplir los deberes que Dios impone. Pero si usted ama a los hermanos, también tiene que entender que tiene deberes que cumplir con los hermanos. Y yo pienso que el deber con el cual comenzamos es el deber del saludo. Ahora está muy limitado el saludo físico a los hermanos, pero un Dios te bendiga, un pararse a preguntarle por su mamá, por su papá, si nos enteramos de algo que necesitan, el decirle cómo está, cómo le ha ido, hace tiempo que no le veo, es algo que Dios estableció en su palabra. La Biblia habla del ósculo santo, tiene que haber un contacto,
de estrechar la mano, del abrazo. La Escritura habla acerca de eso porque eso es parte de las formas con las que nosotros tenemos que desarrollarnos para que se pueda crear y desarrollar ese amor fraternal. Pero mis amados hermanos, no es solamente un simple saludo. Hay tantas enseñanzas en las Escrituras que más adelante pudiéramos mirarlas, porque es bueno que cada creyente se sienta, como dice el apóstol Pablo, yo me siento deudor. Yo me siento que tengo una deuda con los hermanos de la iglesia. Y usted se preguntará, ¿por qué razón? Porque son hijos de Dios. Son hijos de Dios. A veces yo he ido a algún sitio a hablar por alguien y que le haga algún favor, y he encontrado que por la necesidad que tiene esa persona son complacidos. Pero yo noto que es diferente su reacción cuando yo le digo es para mi hijo, es para mi hija. Muestran una mayor diligencia, muestran un mayor deseo de ayudar. Y mis amados hermanos, los creyentes son hijos de Dios. Y el día que nosotros podemos ayudarle a cada uno de ellos, Dios en su gracia y misericordia nos va a bendecir. Y eso, como le digo, estaremos hablando más adelante. Pero ahora, de una manera específica, se nos está hablando acerca de la hospitalidad. Pero se nos dice algo más en este texto. Dice la Biblia que nosotros, sin saber, como pasó con Abraham, sin saber, aparecieron unos varones. Y estos varones no tenían toda la vestimenta que nosotros siempre pensamos que tienen los ángeles. Parece que fueron varones comunes y corrientes. En el libro de Génesis, el capítulo 18, Abraham los recibe en su casa, los invita a comer. Y ellos están un buen tiempo con Abraham allí. Y dice la Biblia que después Abraham los despide porque ellos iban a destruir la ciudad de Sodoma. Le fueron a llevar el mensaje acerca de eso y también fueron a sacar a Lot. Pero dice la Biblia que él lo hizo y no sabía que eran ángeles. Hace un tiempo atrás, un pastor amigo del interior me dijo, fuimos a desayunar a su casa y nos hizo un banquete en su casa, él y su esposa, es un buen amigo. Un banquete fue que nos hizo en la casa. Yo le dije, pero es tremendo la ayuda, la manera en que tú, por la gracia de Dios, nos brinda estos desayunos. Me invitaron también a predicar en esa iglesia. Yo pasé 3 días durmiendo y comiendo en la casa del pastor. Y él me dijo lo siguiente, es que un día yo fui a la iglesia de allá en Honduras, en una conferencia de la Espada de Fuego de Evangelismo, y tú me pusiste a dormir en la casa de una hermana. Y me dice, mira, Pastor José, esa hermana me puso toallitas, jaboncito, champucito, me puso la almohada de una manera, la sábana de otra. Esa señora parecía como que estaba recibiendo a alguien, una celebridad. Y yo le dije, hermana, usted no tiene que poner tantas cosas. Y ella dice, no, es que dice la Biblia, dijo la hermana de esta iglesia, es que dice la Biblia que algunos, sin saber, hospedaron ángeles. Y él dice, eso se me quedó en mi corazón, eso se quedó en mi mente, y eso es lo que yo trato de hacer cuando hospedo a alguien. Fíjese lo importante que es hospedar bien a una persona. Probablemente este amigo pasó 1 o 2 noches, pero después de eso él ha hospedado a muchísimas personas, incluyendo a mí, a mi esposa, y nos ha dado un trato preferencial. Pero es porque alguien un día le dio un trato especial. Y mis amados hermanos, eso es lo que cada hermano necesita y merece, y que Dios espera de nosotros, que le demos un trato especial, que nosotros pongamos énfasis en la hospitalidad, en acoger a esas personas, hermanos en Cristo, servidores, personas que de una forma u otra Dios permite que vayan a nuestra casa. ¿Qué encontramos sobre esto
importante en las Escrituras sobre la hospitalidad. Acompáñeme al libro de Romanos, el capítulo 12 y el versículo número 13. Romanos, el capítulo número 12 y el versículo número 13. Vamos a encontrar todo lo que el Señor nos enseña acerca de la hospitalidad, porque hay, y no están todos los versículos, pero nos enseña muchos versículos acerca de la hospitalidad. Romanos, el capítulo 12, versículo 13, dice: compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. En primer lugar, vamos a mirar lo que es el espíritu de la hospitalidad. ¿Cuál es el espíritu que nos debe mover a nosotros a ser hospitalario? Bueno, hermanos, es que acoger a un cristiano, a un hermano en su casa, era una costumbre muy arraigada en la mente del judío. Pablo era un hombre judío. Los primeros cristianos fueron judíos. Y si usted va al Antiguo Testamento, hay muchas enseñanzas acerca de eso, de acoger a personas, de estas personas que necesitaban pasar. Recuérdense que en aquella época la gente no tenía medios de transporte básicos, y aún los que tenían caballos tenían que andar unas distancias muy largas y llegar a su casa y pernoctar en su casa y posar en una casa, como encontramos, era algo que traía refrigerio a la vida. De hecho, algunos que venían caminando, siempre parte de eso era ponerle una vasija con agua para que pudieran poner sus pies allí. Se quitaban sus sandalias y ponían sus pies del tanto caminar. Mis amados hermanos, el Señor Jesucristo fue recibido en muchas casas. El Señor Jesucristo estuvo en la casa de María, Marta y Lázaro. El Señor Jesucristo, dice la Biblia, que en la última semana de su vida terrenal aquí, antes de ir a la cruz del Calvario, Él iba y venía siempre desde Jerusalén hasta Betania, que era unos cuantos kilómetros de distancia. Y siempre ellos le acogían. Él llegó a desarrollar una relación de amor y de cercanía con María, Marta y Lázaro, porque ellos lo hacían así. La palabra de Dios nos dice que el espíritu es: yo quiero acogerte igual como Dios nos acoge a nosotros. Somos acogidos por Dios. Somos hechos hijos de Dios. Somos hechos escogidos de Dios. El Señor Jesucristo es el mayor hospedador cuando Él dijo: en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy a preparar lugar para vosotros. Qué bueno es sentir ese amor del Señor. Y Él dice: para que donde yo esté, vosotros también estéis. Hay una frase que uno haya aprendido mucho en el idioma inglés que dice: mi casa es tu casa. Y eso es algo que debe estar en la mente de todo creyente. Van a venir oportunidades, van a venir circunstancias en las que usted, por un momento, quizás por una noche, quizás por 2, por 3 o por 4, quién sabe la cantidad. Nosotros, mi esposa y yo, lo hemos hecho en muchas ocasiones. Hemos acogido a jóvenes que han tenido problemas con sus padres. Hemos acogido a hermanos que tienen problemas de salud. Hemos acogido a personas que vienen de fuera. Un siervo de Dios que vino de México para ser misionero nos habló, el pastor nos habló, y nosotros eran 5 o 6 ellos, y los metimos en nuestra casa y los acogimos, y cada vez que lo necesitan, ahí está nuestra casa para ellos, hermanos. El espíritu es: yo estoy acogiendo al Señor. Estaba leyendo de una cita de un rabino judío, y él dice que dar la hospitalidad a una persona es tener la Shekinah, la presencia de Dios. Eso dijo un rabino judío. Ese espíritu es: yo estoy recibiendo al Señor. Yo estoy recibiendo al Señor en mi casa. Ese es el espíritu de la hospitalidad. Que usted entienda que es a Él a quien estamos teniendo nuestras vidas.
Sabían María y Marta y Lázaro que era el Hijo, el unigénito Hijo de Dios. Tenían ellos conciencia de que Jesús era el Mesías y que era el Dios hecho carne. Pudiéramos pensar que sí, pudiéramos pensar que no. Pero al maestro, ellos lo acogieron. Y eso tenemos que hacer cada uno de nosotros también. Note lo que dice otra vez Hebreos, el capítulo 13, versículo 2, el pasaje que leímos hace un momento. Hebreos, el capítulo 13, versículo 2. Y vamos a mirar aquí entonces la importancia de la hospitalidad. Dice, no os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Primero, el espíritu de la hospitalidad es que estamos acogiendo al mismo Señor Jesucristo. La importancia es que estamos recibiendo mensajeros de Dios. La palabra ángeles se usa en las escrituras como un mensajero. Y un mensajero obviamente es alguien que de parte de Dios anda llevando la verdad de Dios. Cuando vamos a la Florida, siempre hay una pareja de hermanos que amamos mucho, ahí en la ciudad de Lakeland, que siempre que vamos a su iglesia, muchas veces nos hemos quedado en su casa y otras veces nos quedamos en la casa de un pastor amigo que amamos mucho a él y a su familia. Y cuando vamos a visitar a estos hermanos a su casa, porque no nos estamos quedando, nos vamos a saludarlo, a comer con ellos, siempre el señor Miguel y la hermana María, siempre él nos dice, mire para allá, ahí está su cuarto todavía, ahí está su cuarto todavía. Qué hermoso es eso, que usted saber que usted está recibiendo un mensajero de Dios, alguien que Dios está usando para llevar su verdad. En la Biblia nos habla de que muchos de esos predicadores itinerantes que habían en el tiempo cuando comenzó la iglesia, lo que llamamos la iglesia primitiva del primer siglo, del establecimiento de la iglesia de Cristo aquí en la tierra, dice la Biblia que muchos de ellos salían y no tenían un lugar fijo. Ya el Señor Jesucristo lo había dicho en el libro de Lucas, el capítulo 10, cuando Él dijo, los mandó a predicar de 2 en 2, y en ese mandato de llevarlos, de que fueran a predicar de 2 en 2, note lo que le dijo el Señor Jesucristo. Cuando ustedes lleguen a una casa, dice el libro de Lucas, el capítulo 10, Él dice, y cuando vayáis a la casa, posad en esta casa. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea esta casa. Y si hubiera algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y mire lo que dice el versículo número 7. Posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Él dice, yo no quiero que ustedes anden errantes de casa en casa. Llegan a una casa, esa casa lo acoge a ustedes. No anden de casa en casa, posen en esa casa. Eso hizo muchas veces el apóstol Pablo, por ejemplo en Filipo. Dice la Biblia que se quedó en la casa de un hombre llamado Crispo, y que también Lidia le dijo, si yo soy digna, quédense en mi casa, posen en mi casa. Hermanos, es que la importancia es que los mensajeros de Dios son personas a quienes todo el mundo debería tener por unas horas, por un día, por una noche, para comer, para beber algún jugo, para dormir, para tenerlo en su casa y servirle, brindarle todo lo que tienen. Porque eso es lo que dice la Biblia en el libro de Hebreos, que sin saber hospedaron ángeles. En el libro de Tercera de Juan, los versículos 5 al 8, note lo que dice la Biblia. Amados, fielmente, dice en este pasaje de la Escritura, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos. Cuando se menciona a los desconocidos, se refiere a los
hermanos que andan predicando, dice la Biblia, los cuales han dado testimonio ante la iglesia de tu amor, y harás bien en encaminarlo como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Otro sentir que tiene esto de la importancia es que nosotros recibimos a los mensajeros, pero también dice la Biblia que estamos cooperando con la verdad. Si a usted le toca recibir, yo he estado en tantos lugares, y sobre todo en Latinoamérica. Cada vez que voy a Latinoamérica, la mayoría de las veces me alojan en la casa de alguien. Y en ese momento, su servidor, que va a predicar por 3, 4, 5, 6 días, una campaña evangelística de familia, de lo que fuere, me ponen en la casa de alguien. Y mire, hermanos, yo también me he quedado en hoteles en muchas partes del mundo. Y uno lo disfruta, quizás la privacidad del hotel. Pero mis amados hermanos, el trato que yo he recibido en la casa, yo muchas veces prefiero estar en alguna casa que estar en un hotel. Porque si estoy en el hotel, estoy solo. Pero en la casa, ahí están los de la casa. Puedo conversar con ellos. Me hacen preguntas. Mire, hasta invitar a un siervo de Dios a comer en su casa. Yo estaba en la isla de Antigua y estaba predicando allá, y el pastor hizo una división de que un día yo iba a comer con una familia, otro día iba a comer con otra familia, y le asignó una familia. Yo llegué a la casa de esa familia, y luego que ellos me brindaron su comida, estos hermanos dominicanos eran ellos, descendientes parece de personas de esas que emigraron años atrás a nuestro país, de esas islas, y fueron a vivir allá, y había una iglesia, y me invitaron a predicar en español, una iglesia de hispanos. Y estas personas, después que me dieron la comida y nos sentamos a hablar, me comenzaron a hablar de sus problemas matrimoniales. Y yo duré un par de horas o más aconsejándolo y ayudándolo. Pasó el tiempo y ellos vinieron a vivir de nuevo a la República Dominicana. Me llamaron y me dijeron: Pastor Agüero, ¿a qué iglesia vamos? Y yo les señalé una iglesia a donde ellos tenían que ir. Y un día fui a su casa y ellos me dijeron: Pastor, cuando usted fue a nuestra casa allá en Antigua, nosotros estábamos listos para divorciarnos, separarnos y divorciarnos. Pero usted nos ministró la palabra de Dios, nos ayudó, y por eso nosotros estamos hoy en día bien. ¿Cuántas veces, mis amados hermanos, a mí me ha pasado eso? Solamente porque nosotros, cuando una persona recibe a un mensajero, recibe a alguien, a un hijo de Dios, alguien que está sirviendo a Dios, está cooperando con la verdad, pero a la misma vez dice la Biblia que cuando uno posa en una casa, sea para dormir o comer, la paz de Dios se llega a esa casa. Y la paz de Dios llegó a la casa de estos hermanos atribulados con sus problemas matrimoniales. Y eso me ha pasado infinidades de veces. Por eso es que es bueno la hospitalidad. Por eso es que es bueno tener esos tiempos así. Por eso es bueno, por eso es que nosotros, el Señor sabe, cuando Él nos manda a hacer algo, es para su gloria, es para beneficio de otros. Pero mis amados hermanos, no hay momento que un cristiano cumpla su deber con Dios y con los demás, que Dios en su gracia y misericordia no le retribuya eso, no le recompense eso, aunque no es el espíritu con que lo hacemos. Ya vimos cuál es el espíritu de la hospitalidad. Recibimos a Dios. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la importancia de la hospitalidad? Estamos recibiendo mensajeros de Dios, estamos cooperando con la verdad, y se nos va a quedar la paz de Dios en nuestra casa. Hechos, el capítulo 10, versículos 21 al 23, encontramos el tercer aspecto
de por qué el Señor nos manda a que nosotros desarrollemos hospitalidad. Hechos, el capítulo 10, versículos 21 al 23. Dice la Biblia: entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio de toda la nación de los judíos, ha recibido instrucción de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Mire la calidad de la hospitalidad. La calidad de la hospitalidad está muy ligada a alguien que acoge al que ha sido enviado por Dios, al que está ligado a Dios, al que ha sido enviado por Dios. Pedro estaba allí en la casa de Simón el curtidor y recibió a estos enviados de Cornelio, pero eran más enviados de Cornelio que enviados de Dios. Gente que tenían un propósito en llegar allí. Y dice la Biblia que él los hospedó. Hermanos, la calidad de la hospitalidad es: yo estoy acogiendo a alguien que Dios me ha enviado por diferentes motivos, por diferentes razones, por diferentes circunstancias, pero es Dios que me lo ha enviado. Nunca se olvide de esto. Es Dios que me lo está enviando. Y por eso yo tengo que darle un trato muy especial a esa persona. Un trato de calidad. Un trato que ayude a esa persona a sentirse que no soy yo ni eres tú el que lo está tratando bien, sino que es Dios. Los hoteles, hermanos. Mire, los hoteles que tienen esa mentalidad de que quieren que usted vuelva, aunque usted va a pagar, pero es con el propósito de que usted se sienta como acogido. A ti lo mandó alguien lo refirió, alguien le dijo que aquí te van a tratar bien. Porque la mayoría de los hoteles, obviamente, no es solamente por publicidad, sino por referencia de alguien. Ellos llegan y tienen un trato muy especial. Mi esposa y yo fuimos a uno hace un par de años atrás, en nuestro aniversario de boda, que siempre solemos ir a pernoctar en algún sitio así. Y yo recuerdo que me sorprendió porque se me acercó un señor y me dijo, un joven, me dijo: mire, aquí hay muchas personas que están sirviendo en el hotel, pero usted no puede ir donde esas personas. A mí me han asignado a ustedes todo lo que ustedes necesiten, desde un vaso de agua a lo que sea, comida en la habitación, las toallas, problemas del tipo que sea. Ustedes vienen donde mí. La calidad viene por ese trato personalizado que tenemos que darle a las personas que vienen a nuestra casa, que le atendamos de tal manera de que esa persona tenga el deseo de regresar a la casa y que la gracia de Dios también regrese a nosotros. Por eso, mis amados hermanos, esa calidad viene de brindarle ese trato que nosotros quisiéramos y que nos sentimos bien cuando vamos a una casa y nos brindan ese trato. Asimismo, nosotros tenemos que hacerlo, porque esa es la calidad de la hospitalidad. En cuarto lugar, mire conmigo en el libro de Romanos, el capítulo 16 y el versículo 23. Romanos, el capítulo 16 y el versículo 23. Tenemos otra enseñanza más sobre la hospitalidad. Dice Romanos, el capítulo 16, versículo 23: os saluda Gayo, hospedador mío y de toda la iglesia. Os saluda Erasto, tesorero de la ciudad, y el hermano Cuarto. En cuarto lugar, ¿cuáles son? Aquí encontramos, hermanos, la
cantidad a quienes debemos brindar nuestra hospitalidad. La cantidad a quienes nosotros debemos brindar nuestra hospitalidad. Pudiéramos decir las personas también, como tengo en el título aquí, las personas que necesitan nuestra hospitalidad. ¿Quiénes son las personas que necesitan nuestra hospitalidad? Bueno, dice de Gallo, que era un hombre que había hospedado al apóstol Pablo, pero él dice que él es hospedador de toda la iglesia. Entonces, cuando hablamos de las personas que necesitan nuestra hospitalidad, dice la Biblia que es toda la iglesia. Toda la iglesia. Hay personas, hermanos, que abren sus casas a los creyentes porque han desarrollado ese amor fraternal. De tal manera de que esos creyentes, cuando están en esa ciudad, esa casa es su lugar para pernoctar porque se sienten muy acogidos. Hermanos, haga sentir acogido a aquellas personas que usted recibe. Hágalo sentir así. Y siéntase responsable, como dice la palabra de Dios aquí, de toda la iglesia. De toda la iglesia. Se dirá, bueno, pastores, qué difícil yo poder acoger a toda la iglesia. No, no es difícil. Porque Dios no se la va a mandar de un golpe a todos. Pero quizás poco a poco Dios lo va a ir haciendo. Individualmente. Conocí un predicador que vino a nuestra iglesia a predicar. Dr. Wilkerson. John Wilkerson. Pastor de la iglesia bautista en Hammond, Indiana. Ese señor, muy humilde, llegó a una iglesia muy numerosa, muy numerosa. Miles de personas asisten a esta iglesia. Y él tomó una decisión. Todos los domingos, cada domingo del mes, todos los domingos, él invitaba a una familia de la iglesia a comer con él en su casa. Yo no sé si iban más de 500 familias que él había invitado. Él quería decirle a la iglesia, yo quiero que ustedes se sientan acogidos por mí. Quiero abrirle mi casa, entren a mi casa. Vengan aquí al comedor, siéntanse a comer. Les voy a brindar lo que Dios me ha dado. Recuérdense que hubo una mujer que acogió a Elías y la comida que tenía no faltó, la harina no faltó, el aceite no faltó. Porque cuando Dios te manda, no te preocupes, que Dios va a proveer para esas personas que tú y yo acogemos. Y el pastor Wilkerson acogía a todas esas personas, se los llevaba a su casa a comer. Y yo creo que él lo sigue haciendo todavía. ¿Qué ejemplo nos dio a cada uno de nosotros? Sí se puede acoger a toda la iglesia, hermanos. Ese es un buen ejemplo. Sí se puede. Cuando yo era un muchacho, era muy común que teníamos después del culto en la iglesia La Fe, una familia se iba a comer a nuestra casa o otra familia nos invitaba a nosotros a comer en su casa. Qué hermoso fue aquel tiempo. Y yo sé que la vida está tan difícil. No es que el distanciamiento social lo ha impuesto el COVID, el distanciamiento social espiritual también lo ha establecido. Una vida donde el otro no vale sino uno mismo. En quinto lugar, vamos a mirar la dignidad de la hospitalidad. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 9. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo número 9. La dignidad de la hospitalidad. Dice la Biblia, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. ¿Sabe cuál es la dignidad de la hospitalidad? En que, mire, no siempre nosotros vamos a acoger a personas que tengan las mismas costumbres que tenemos nosotros. Usted, cuando usted se para de la mesa, usted mueve la silla y pone la silla en su lugar. Hay gente que no tiene esa costumbre. Usted, cuando se va
a sentar en el living, como le llaman, en el comedor, en la sala, para estar con las personas que usted ha invitado. Quizás esa persona se sienta y agarra los cojines y los pone en otro lugar y toma una revista de las que tienen ahí, la hojean y la ponen sobre el sofá y no la ponen en la mesita donde están, y el cojín no lo ponen donde van, y después que esa persona va y duerme, usted le pone la toalla y entonces la persona se baña, toma la toalla y la deja, como decimos en buen dominicano, embollada en un sitio, y usted cuando entra ahí encuentra la almohada, la toalla embollada. Usted le puso una sábana y un cubrecama, y cuando esa persona se levanta no arregla la cama de nuevo, y esa persona, usted comienza a notar que esa persona tiene costumbres que no son iguales que la suya. Y cuando se va, usted comienza con los demás miembros de la casa, o con otros hermanos, o con otras personas, comienza a hablar mal de esa persona, comienza a murmurar. Mis queridos hermanos, qué sabio es nuestro Dios, porque Él ve del cielo eso. Él del cielo ve eso. Y yo he oído tantas murmuraciones, tantas. Mire, yo voy a una casa y yo me fijo en todo. Yo prácticamente le tiro una fotografía al aposento, a la cama, a los libros, a los baños. Una fotografía visual yo le tiro, y yo trato de dejar ese lugar mejor que lo que me lo entregaron. Y a veces voy con unas tarjetitas que dicen afuera gracias, le lleno la tarjetita, se la pongo ahí en la cama y me voy. Porque yo he oído muchas murmuraciones de gente cuando hospedan aún a pastores. Recuerdo de alguien, un grupo de unos 3 pastores de aquí de la MEVI, yo le dije, tenían que ir a una conferencia, y yo le dije en esa conferencia, mire, ustedes van a tal país, a tal lugar, no hagan esto, no hagan aquello, no hagan lo otro. Yo no se lo digo porque ustedes no tienen costumbres, es que esas personas, ya yo los he oído criticar a gente. Cuando el pastor dice, hermanos, mire, vienen unos misioneros de tal país, ¿quién quiere recibirlo? Yo, pastor, yo. Pero cuando se van, comienzan a criticar cosas sin sentido ni valor. Por eso es que el Señor dice que tiene que hospedarnos, pero sin murmuraciones. Y yo siempre digo a mis hijos, cuando tú vayas a una casa, vayas a comer, observa cómo ponen los platos, cómo están las mesas, cómo están las sillas, observa cómo se sientan las personas. Yo recuerdo que fui a la casa de un norteamericano a comer, y esa casa, hermanos, yo nunca en mi vida he entrado en una casa, nunca jamás he entrado en una casa donde hayan tantas cosas y tan completa y totalmente ordenadas. Increíble como todo estaba ordenado. Así que ya yo tengo la costumbre y le tiré la fotografía. Me senté con él ahí en la sala, conversábamos. Yo vi unas revistas. Mire, las revistas las tenían una así y otra así. Yo no sé si usted la ha visto, una así y otra así, una así y otra así, una así, no la tenían todas juntas así, una así, otra así, una así, otra así, una así, otra así. Y yo tomé una revista y esa revista estaba así y yo la puse así. Y tomé tal cosa que estaba en otro lugar y lo puse ahí. Y yo recuerdo que ese señor, ese norteamericano me dijo, me gusta usted porque usted pone las cosas en su lugar. Sobre todo cuando usted está en Estados Unidos, ellos tienen una idea de que el latino es una persona sin muchas costumbres. Y es cierto que tenemos que hacer eso. Usted me está escuchando, aunque usted vaya a la casa de su mamá, de su papá, de su tío, de su hermano, de alguien que tiene mucha confianza, por favor, haga las cosas bien, déjela bien, para que en ese hogar le vuelvan a recibir. Pero también, hermano, si usted aloja a alguien, no murmure. Y si su hijo le dice, hey mami, no me traiga ese hombre para acá, no, un momentito, ese puede ser un ángel. Que él no haya puesto la silla en la mesa como fue, que él no haya arreglado la cama como era. Dele valor a la persona
y no necesariamente alguna diferencia con esa persona. Por eso el Señor dice, hospedaos sin murmuración. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. Santiago capítulo 4 versículo 11 dice, hermanos, no murmuréis los unos a los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura la ley, juzga la ley. Pero si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hermanos, las murmuraciones no son comentarios negativos que hacemos contra alguien según Dios. Es que nos ponemos en el lugar de Dios. El único juez es Dios, que tiene el poder para juzgar las costumbres, las conductas de los seres humanos. Por eso, mis amados hermanos, tenemos que tener mucho cuidado de que hospedamos a una persona, no importa cómo se vaya, lo que deje. Ya he oído a muchas personas diciendo, ay, no, yo tuve una mala pastor, mire, yo tengo 2 cuartos en mi casa vacío, pero yo he tenido malas experiencias hospedando personas. No, nunca diga eso. Por favor, nunca, jamás, nunca diga eso. Nunca. Usted tiene que mirar que es alguien que puede ser enviado por Dios. Es alguien que Dios le manda que usted y yo le acojamos. Y en nombre del Señor lo acogemos, pero no lo murmuramos, no lo criticamos bajo ninguna circunstancia. Número 6, y con esto terminamos, vamos a hablar acerca de los beneficios de la hospitalidad. Hechos el capítulo 28. Hechos el capítulo 28. Cuando miré este pasaje me puse tan contento, feliz me puse. Terminar esta enseñanza con estas 2 últimas verdades. Primero, que usted, hermano, le pido de todo corazón 2 cosas. Hospede, acoja a personas. Hágalo bajo la dirección de Dios, con la sabiduría de Dios, pero acójalo por una comida, por una noche, por 2, por una semana, por el tiempo que sea. Yo no sé las circunstancias. Acójalo, pero por favor no murmure, no critique, no ande fijándose cómo se paró, si se puso la chancleta, si salió del baño bien, si entró mal. Por favor, no lo haga. No lo haga. Hospede, pero no lo haga. No murmure. Pero mire, me gusta este pasaje y esta circunstancia. Hechos el capítulo 28, versículo 7 dice, el apóstol Pablo, para que tengan una idea, fue un naufragio al mar, se rompió la nave por la tormenta, tuvieron que salir al nado, llegaron a una isla llamada Malta. Y nota lo que dice, en aquellos lugares habían propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó. Oiga esa palabra, hermanos. Hermanos, se está hablando de un hombre que no es creyente. Dice, nos recibió. Eso es como una bienvenida, no una, bueno, yo no tengo ninguna opción, venga, ¿qué se va a hacer? Venga, no, yo no quería, pero ya el pastor me metió ese hermano por ojo y boca y nariz y me dijo que por favor, yo no quería, pero ya ven. No, dice, nos recibió, en otras palabras, nos abrió los brazos. Luego dice, nos hospedó, nos llevó al lugar donde estaba. Y dice la Biblia que lo hizo solícitamente 3 días. No fue que duraron 3 días, y duraron más. Pero por 3 días mostró siempre lo mismo. Lo acogió con amor, con bienvenida, lo hospedó y solícitamente le dio siempre lo que ellos necesitaban. Pero recuérdese, mi amado hermano, recuérdese, cuando usted hace algo que Dios le manda, usted va a salir ganando. Quizás más que lo que usted invirtió en esa persona. Dice en versículo 8, y aconteció que el padre de Publio estaba en cama, enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó.
Hecho esto, también los otros en la isla que tenían enfermedades venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. ¡Wow! Yo nunca he visto gente dispuesta, tan dispuesta, con desconocidos, a acogerlos con tanta solicitud, con tantas atenciones, como dice la Biblia, pero a la misma vez con tantos beneficios. ¿Cuánto invertiría Publio en alimentar al apóstol Pablo? ¿Cuánto? Nada. Era un hombre que tenía dinero, pero tenía a su papá ahí, y quizás todo su dinero no le daba para ayudar a su papá. Pero dice la Biblia que el apóstol Pablo, igual como Dios lo llevó a la casa de Publio para que Publio le abriera las puertas, así Dios lo llevó para ver a su papá, le puso las manos, le sanó, y dice la palabra de Dios que cuando todos se enteraron en aquella isla, los que estaban enfermos fueron, y Dios le dio el poder al apóstol Pablo para sanarlos a todos. Pero ¿sabe por qué? Porque lo recibieron, lo hospedaron, lo acogieron, le dieron, lo hicieron con mucha solicitud y los colmaron de atenciones. Queridísimos hermanos, ¿no quisiera usted llamar a alguien ahora mismo y decirle: ven a vivir a mi casa, ven a dormir a mi casa? ¿No estaría usted dispuesto a decirle a cualquier hermano: ven a comer a mi casa, te quiero atender? Esta hospitalidad, hermanos, produjo más beneficio al hospedador que aquella persona que hospedó. Más beneficio trajo al hospedador que al huésped. Porque algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Que Dios en su gracia y misericordia nos ayude. Aprender a cumplir con este deber de ser hospitalarios y hacerlo con calidad, con presteza, con amor fraternal, con un deseo intenso, sin murmuraciones, sin críticas, sin un mal espíritu, porque sin saberlo estamos hospedando gente de Dios, estamos hospedando a Dios, como dice aquel rabino. Usted dirá: pastor, ¿por qué el rabino dice que no era solamente a ángeles, sino la presencia de Dios? Por tres, mire las razones. Cuando llegaron en el libro de Génesis 18, llegaron tres varones, y de esos tres varones, hubieron dos que se fueron después que durmieron en la casa de Abraham, se fueron para Sodoma y Gomorra, y se quedó uno. Pero ese uno, óigame bien, ese uno era el mismo Señor Jesucristo, en lo que se llama una teofanía, una aparición de Cristo. Porque fue a él a quien Abraham le comenzó a suplicar por Lot. Y si hubieran 50 justos, si hubieran 45 justos, si hubieran 30 justos, fue a él, se quedó Dios ahí con él. Y dice la Biblia que cuando los ángeles llegaron, sacaron a Lot, porque Dios se acordó de Abraham. Mis amados hermanos, vamos a ser hospedadores. Vamos a hacerlo con todo nuestro corazón y con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Oremos. Padre del cielo y de la tierra, te damos muchas gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque todos estos deberes que a veces desdeñamos ponerlos en práctica, a veces no le damos la importancia porque no queremos incomodarnos, porque pensamos que no tenemos todo lo que necesitamos para acoger a alguien, a veces solamente por pesadez, por apatía, no le mostramos amor fraternal a alguien. Ayúdanos pues, Dios de toda gracia y de toda gloria. Ayúdanos, Dios eterno, a cambiar nuestra actitud y tener un espíritu hospitalario,
y acoger a cualquier hermano, pobre, rico, quien fuese, acogerlo en nuestras casas, brindarle atenciones de primera, no murmurarles, y honrarte y glorificarte a ti. Ayúdanos a hacer una iglesia así. Ayúdanos a ser como Gallo, que hospedó al apóstol Pablo, que Juan dice que Gallo hospedaba a los misioneros, pero también a toda la iglesia. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, quisiera solamente un anuncio antes de cantar esa canción. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Antes de poner esa alabanza, quisiera recordarles que este domingo tendremos culto en la mañana, los dos cultos a las 9 y a las 11. No deje de venir, pero también les animamos a que usted vaya a votar. Probablemente el lunes, yo sé que el lunes en la noche usted recibió un video de su servidor muy detallado para que usted entienda todo lo que significa las elecciones, no solamente 2020, 2024, hasta que Cristo venga, la presión que se están ejerciendo para que nuestro país saque todas esas normas y leyes y principios que han hecho posible que sea una nación cristiana, con el emblema esté Dios, esté también en el emblema nacional del escudo Dios presente, la Biblia presente, la cruz presente. Hoy en día quieren sacar todo eso de la Constitución. Por favor, vaya por favor y vote por esos candidatos. Me escribió una hermana ahorita y me dice: pastor, yo no voy a votar, pero yo no sé por quién votar, oriénteme. Bueno, déjeme decírselo desde ahora. Escríbame, yo los puedo orientar. Yo sé cuáles son los candidatos de su circunscripción, que son pro vida, que son pro matrimonio hombre y mujer, que son los que han sido el muro de contención y queremos que sigan existiendo. Por favor, vaya y vote. Yo no tengo ningún problema en decirle por quién votar y por quién no va a votar, pero solamente en el sentido de los diputados y senadores. Ahora, si usted me escribe y me pregunta por quién votar para el presidencial, se lo voy a decir bien claro: ni yo sé hoy miércoles por quién voy a votar, porque de verdad que no me inspiran, pero tengo que votar por uno de ellos. Y usted tiene que votar por uno de ellos. Hay más, pero hay 4 principales ahí, y los 4, como le decía en el video, los 4 no tienen esos compromisos sólidos y fuertes. Recuérdense que son incrédulos. Estoy en un chat de pastores y ahí los pastores diciendo que por este, que aquel, que Leonel, que Gonzalo, que Abinader, que Moreno, que aquel. Miren, hermanos, son incrédulos, pero Dios los ha usado desde el principio cuando Él estableció la dispensación del gobierno humano. Siempre han habido, hacen sus asuntos. Nosotros quisiéramos que fueran justos, que no hubiese corrupción, pero hermanos, eso será cumplido cuando el Señor Jesucristo establezca su reino aquí en la tierra. Solamente Él traerá un reino justo. Un rey justo va a reinar sobre esta tierra. Así que, hermanos, pero Dios quiere que uno de ellos gobierne, y Dios va a elegir uno de ellos, y Dios sabe cuál es el que va a elegir, y Dios sabe cuál es el que va a ganar. Solamente dígale a Dios: Señor, obra en él y obra en mí para yo votar por este hombre, y después que usted vote por él y salga ganador, haga lo que dice la Biblia en el libro de Primera de Timoteo 2, que tenemos que orar por los que están en eminencia. Hoy en día nos quejamos más de nuestros gobernantes que la oración que hacemos por ellos. Así que, por favor, insisto, vaya a votar. Insisto, vaya a votar. Por los candidatos a diputados y senadores, sí tengo muchos nombres, no uno. Yo no tengo un favorito, tengo nombres de gente que se han comprometido con los valores y principios divinos y constitucionales. Así que el domingo nos vemos aquí, y también Dios quiere encontrarse con usted en su casa y también en las urnas. Vamos a cantar ese corito: soy feliz porque soy de la familia de Dios. Es algo que nos recuerda que como miembros de la familia de Dios tenemos esa responsabilidad de
hospedarnos unos a otros. Soy feliz porque soy de la familia de Dios. Me lavó en su sangre, mi Salvador, heredero con Cristo, hijo soy por su amor. Soy feliz en la familia de Dios. Que Dios le bendiga, nos vemos el domingo, tenga feliz noche.